Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Buenos días con todos, sean bienvenidos una vez más a esta nueva enseñanza de los días domingos. Como siempre, contentos, alegres por poderles tener una vez más aquí en la casa del Señor, aquellos que han tenido el privilegio, porque para mí es un privilegio poderles tener aquí en el hogar, en la casa del Señor, aquellos que pueden venir, es un enorme privilegio, y aquellos que por cuestiones tal vez de tiempo no lo pudieron hacer, se conectan a través de las redes sociales, o aquellos que tal vez nos siguen después en diferido también, pues reciban un cordial saludo de parte de los ministerios Neshama, tanto de aquí de la ciudad de Quito como de Tulcán. Como siempre les hacemos llegar ese cordial saludo diciéndoles de que estamos siempre orando por sus vidas. Hay personas que se levantan a orar, a interceder por cada uno de ustedes, por los que estamos aquí presentes, y eso yo creo que es una buena noticia, ya que nos hace saber de que aunque muchas veces posiblemente nos sentimos solos físicamente, ¿sí? Físicamente nos podemos sentir solos, porque yo sé, estamos seguros que aunque muchas veces estamos dentro de un hogar, con familia, con padres, hermanos, amigos inclusive, ¿no? Hay que ser sinceros, muchas veces nuestra alma se siente sola, ¿verdad? Así que yo creo que espiritualmente hablando es una buena noticia saber de que hay personas que están orando por nosotros, hay personas que se levantan día a día a interceder por cada uno de nosotros, y eso yo creo que nos debe animar, ¿no? A saber de que el Señor está haciendo algo a favor de cada uno de nosotros, y siempre, como les digo, ¿no? Recomendarles también, como les decía el anterior domingo, de que no nos olvidemos de estar orando también por la persona que está a su lado, por nuestros hermanos, ¿no es cierto? Por aquella que está a su izquierda, a su derecha. Todos, independientemente, tenemos necesidades, ¿sí? Espirituales, necesidades materiales, y yo creo que como familia en Cristo, ¿no? Como un cuerpo de Cristo que formamos todos los que estamos aquí presentes, los que están viéndonos a través de las redes sociales, y todos aquellos que han decidido darle un espacio al Señor en su corazón, formamos parte de esta gran familia. Debemos estarnos levantando siempre en oración, y por eso es importante, como siempre yo les sé decir, el acudir a la casa de Dios, porque tal vez podemos estar en nuestra casita escuchando el mensaje y está bien, pero es importante venir acá, porque acá es donde podemos compartir, tener esa coinonía también, que muchas veces el Señor nos va a permitir conocer, ¿no es cierto?, la necesidad de nuestros hermanos, para levantarnos los unos a los otros, no para juzgarnos los unos a los otros, porque muchas veces eso hacemos, ¿no? También ha estado en esa lucha, más bien yo le juzgo, ¿no? Sino para levantarnos los unos a los otros. Amén. Y sin mucho preámbulo, por decirlo así, más bien vamos a ir directo a lo que nos habíamos quedado la anterior semana. Habíamos estado hablando un poquito acerca de los juicios y la misericordia del Señor. ¿Se acuerdan que habíamos quedado un poco incompletos, ¿no?, de la enseñanza? Así que el día de hoy la vamos a terminar, y bueno, por ende, esta enseñanza pues la hemos denominado Juicios y Misericordia, la parte 2, simplemente, ¿no? Y para ello, pues, antes de continuar, vamos a hacer rapidísimo, ¿no?, un recorderis de lo que habíamos hablado. Estábamos hablando acerca del 9-11, y habíamos dicho ya algo, ¿no?, que el número 11, ¿qué representaba en la palabra de Dios? ¿Qué venía a representar el número 11 como tal? Hasta el momento habíamos dice al otro, que se termine la lección. Habíamos dicho que, de cierta manera, el número 11 viene a ser como una especie de misericordia, como un aviso, ¿no? Dentro de la palabra de Dios, el número 11 es como una advertencia, para que nos centremos en el contexto, ¿no? Cada vez que nosotros escuchamos el número 11 es como que el Señor te está diciendo, hey, o sea, yo te advierto de que, como saben decir, ¿no?, que es revisada, no mata gente, ¿no? Entonces, yo te advierto, ¿por qué? Porque el Señor, lógicamente, la palabra de Dios dice que Él en su corazón desea que nadie de los habitantes de la tierra se pierda, o sea, nadie. Su idea, su plan es que nadie se pierda. Ahora, muchas veces ha habido esa controversia, ¿no? Si es que Él quiere que nadie se pierda y Él todo lo puede, ¿por qué no hace algo para que todos le amen? Entonces, esa no es la idea, ¿no es cierto? Porque sabemos de que existe esa palabrita que
es también media controversial, que es el libre albedrío, ¿no? Entonces él no quiere forzar a nadie a amar a que lo amen, ¿no? Porque sería algo absurdo, ¿no? Porque ¿cuántos de los que están aquí presentes han tenido la oportunidad, no sé, de estar en pareja, en noviazgo, y le dicen, ámame, ve, si no yo no te amo tampoco? Sería algo absurdo, ¿no es cierto? Cuando alguien llega a unirse con otra persona es porque se aman mutuamente, ¿no? Nadie, en otras palabras, nadie busca a la fuerza que le ama. Entonces, lo mismo se aplica acá con el Señor, ¿no? Entonces Él deja libre albedrío y lo que Él quiere más bien es que todos podamos llegar a sus pies para que Él nos pueda ofrecer la vida que realmente necesita, que él sabe que debemos vivir aquí. Y lógicamente no para solamente transitar con sus bendiciones aquí en esta tierra, sino para irnos a gozar eternamente con Él allá arriba en los cielos. Amén. Entonces, habíamos dicho eso como un resumen rápidamente, de que el número 11 dentro de la palabra de Dios representa una especie de advertencia o de misericordia. Pero vamos a ver la otra contraparte, porque también es importante observar, ¿no?, qué es lo que el Señor nos dice también con este numerito, el número 11. Y hablábamos inclusive de que el anterior domingo era 9-11, ¿no? El 11 de septiembre. Y para ello, yo les voy a pedir que me ayuden y me acompañen a leer la palabra de Dios. Tomen su Biblia en sus manos, su navaja, ¿cierto?, física, o la navaja, ¿cómo se llama el pastor Carlitos? La navaja virtual, ¿cierto?, ahí en sus celulares. Y vamos a ir, quiero que me acompañen al segundo libro de Reyes, ¿sí? Segunda de Reyes, al capítulo 23 y versículo 37, ¿no? Entonces, teniendo el contexto de lo que habíamos hablado, ¿no?, la semana anterior, vamos a continuar con esta enseñanza, ¿no? Y dice, de 25 años, dice la palabra de Dios, ¿no?, dice, era Joacim cuando comenzó a reinar, ¿sí? Dice, y 11, aquí le he puesto lógicamente entre comillas, es añadido, así no está en la Biblia. Dice, y 11 años reinó en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y esto es, wow, algo espectacular, porque el Señor también ha estado hablando en estos últimos tiempos, por decirlo así, acerca de las iniquidades, ¿no es cierto?, que vienen arrastrando a través de las familias. Y si es que eso no rompemos, no se nos había explicado de que eso puede seguir afectando a nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros pidamos al Señor que nos muestre qué iniquidad hay en nuestra familia, para que nosotros con el conocimiento de la luz que empecemos a romper ese tipo de cadenas. Y aquí es tenaz, ¿no?, cómo se complementa, ¿no? Y quiero volverlo a repetir para que se quede claro. Dice, de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Es como que él también hizo lo que sus padres hacían, ¿no? Y como nos habían explicado, ¿no?, vulgarmente hablando, o sea, es como que mis abuelos se divorciaron, mis papás se divorciaron, yo también voy por ahí, ¿no? Así nos decían, ¿no? O sea, mis abuelos tuvieron esta enfermedad, mis padres también, y yo también. Entonces es repetitivo, la palabra de Dios no miente. Entonces, quiero que me acompañen un poquito más adelante, ¿no?, al siguiente capítulo, ¿no?, en el mismo libro de Reyes, Segunda de Reyes 24, 18 al 19. Y dice lo siguiente: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén. 11 años. ¿Sí se dan cuenta? 11 años e hizo, otra vez, ¿no?, lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim, o sea, sus antepasados. ¿Estamos? Entonces, tenaz, ¿no? O sea, en este análisis que vamos a utilizar algunas citas, como las hemos visto aquí, pero yo les pido a ustedes que podamos entender, como siempre les sé decir, el contexto, ¿cierto?, global, con sus respectivas citas, para que podamos lógicamente ubicarnos en los escenarios y entender, otra vez, ¿no?, valga la redundancia, qué es lo que el Señor nos quiere decir con respecto a este numerito también 11, referente al tema del juicio de Dios, para, lógicamente, aquellos que hacen lo malo, ¿no? ¿Sí? Porque hay que entender, cuando nosotros no rompemos ese tipo de maldiciones en nuestra familia, la iniquidad que hay o que ha habido en nuestros padres, eso va a seguirnos arrastrando, ¿no? Entonces, es importantísimo todo lo que el Señor nos habla, ¿no?, en los días domingos. Y aquí dice la palabra de Dios que Joacim, al igual que Sedequías, hicieron lo malo ante los ojos del Señor.
Pero nos aclara que esa maldad venía desde sus padres. Y específicamente, si nos centramos en el contexto, por eso yo les pido que siempre vayan a investigar en la palabra de Dios. Dice que venía de Manasés, y eso lo pueden leer en Segunda de Reyes 24:3. ¿Sí? Dice que Manasés comenzó su reinado de 12 años, ¿no es cierto? Ahora, con respecto a todos estos números que lo vemos allí en la palabra, te hago una pregunta. ¿Tú crees que nuestro Señor, nuestro Dios, puso ese tipo de números o esa información solamente como para informarnos algo, o ustedes creen que va a tener un significado? Pues nada de lo que se lee en la Biblia es porque se le ocurrió al Señor. O sea, adornemos de aquí la palabra un poquito, ¿no? Y pongámosle el número 11 para que ahí esté chévere. No, siempre tiene un significado, y por eso es que nosotros debemos de buscarlo espiritualmente para que el Espíritu venga y nos revele también las cosas, ¿verdad? Y tal como hemos estudiado, ¿no es cierto?, ya en algunos domingos atrás, ¿no? O sea, todo lo que está escrito en la palabra de Dios referente a números, ¿no es cierto?, esos numeritos tienen un significado. Puede ser que representen algo en lo natural, pero si buscamos profundizar, también viene a representar algo en lo espiritual, ¿sí? Ya que la palabra de Dios, como ustedes saben, está sabiamente escrita y nos da muchas joyas, por decirlo así, valiosas para nuestro crecimiento espiritual, ¿sí? Y lógicamente todos estos textos nos va a permitir encontrar enseñanzas que nos pueden servir para entender cosas que puede enseñarnos el Señor a futuro también. Entonces, por eso es importante que todo esto lo entendamos. Y como podemos ver en estos dos versículos que acabamos de leer, ¿no?, por ejemplo, los hemos puesto en este momento para el estudio respectivo, hay un número en común. ¿Y cuál es el numerito? Justamente el pastor Carlos decía, otra vez se ríe. El 11. Y vemos que este número es un número límite de tiempo, en donde dice, reinó 11 años, se hizo normal. Y si entendemos el contexto, vemos de que después de cada periodo, 11, ¿no es cierto?, venía algo para el pueblo, ¿no es cierto?, venía algo. Y ese algo era especies de juicio, ¿no? O sea, o bien los enemigos del pueblo venían y los conquistaban, había matanzas y todo, pero existía eso, ¿no es cierto? Entonces, podemos ir concluyendo ya un poquito con lo que hemos analizado, ¿no es cierto?, de que el 11 también dentro de la palabra de Dios representa juicio, ¿sí? Juicio. Por eso, ¿no es cierto?, y cuando se habla de 11 está hablando, ¿no es cierto?, dice de los reyes, ¿no? Es por eso también importante de que sepamos, como yo siempre les he dicho, a qué líderes seguimos, en el buen sentido, ¿sí? Y qué tipo de enseñanzas nos están dando ese tipo de líderes a los que seguimos, ¿sí? Si estas enseñanzas nos van a llevar realmente a una verdadera libertad o a una condenación o no. Es por eso yo que siempre, yo me mato diciéndoles aquí. Y aunque el Señor sabe mi corazón, como se va diciendo, yo no les estoy, o sea, en mi corazón no hay como si para engañarles a ustedes. Yo siempre les digo esto, y parezco disco rayado. No se crean todo lo que escuchan, en el buen sentido, ¿no? O sea, vayan y por sus propios medios analicen lo que están escuchando. Porque muchas veces cometemos ese error, ¿no? Escuchamos a alguien, a un predicador, o a alguien famoso, a lo que sea, y es como que, así dijo tal persona, entonces así ha de ser, ¿no? Y no vamos, investigamos por nuestros propios medios a ver si es que es verdad lo que nos están diciendo. Y es por eso que muchas veces el pueblo de Dios, que tiene un corazón dispuesto, sale golpeado, engañado, herido, porque creyeron en la persona y confiaron en su líder. No estoy diciendo, ojo, quiero que me entiendan bien, no estoy diciendo de que no confíen nunca en sus líderes, no. Simplemente lo que yo estoy diciendo es que cada vez que escuchen algo por sus propios medios, vayan e investiguen, confirmen esa información que les están dando. Y créanme que si ustedes piden la guía del Espíritu Santo, ustedes van a saber cuándo les están engañando y cuándo no. Y les aseguro que así va a pasar, porque el Señor no va a dejar que nos engañen de una manera tal, si es que nuestro corazón está dispuesto a buscarle de una manera profunda, correcta. O sea, yo siempre les digo, no se crean todo lo que se les dice, vayan e investiguen. Entonces es muy importante eso, porque aquí estos juicios llegaban para todo el pueblo. ¿Por qué? Por culpa del líder, del rey.
¿cierto? Porque ellos hacían lo malo y quien chupaba era el pueblo, ¿no? Por eso hay el dicho común, ¿no? De justos pagan por pecadores, ¿no? Y a veces eso también se nos viene a la cabeza y dice, pero ¿por qué Dios es así? O sea, ¿por qué Dios permite de que si pecaron los padres, a los hijos les caiga la maldición? O sea, qué malo que es Dios. ¿No es cierto? No entendemos que eso es por nuestras propias decisiones, no porque Dios es malo. O como saben, como yo sabía tener un concepto cuando era más pequeñito, ¿no? Tenía un concepto de Dios como que Él es un viejito que está sentado en su trono y que está molesto de que lo están fregando la vida, porque entonces está pidiendo, ¿no? Diosito, dame Dios. Y como que Él, cada vez que levantamos nuestra oración, dice, chuta, ¿cómo molesta este? Ah, toma, ven, no molesta, ¡pac! Te manda un rayo. Y te castiga. Yo así tenía el concepto, ¿no? De lo que era Dios. O sea, yo me imaginaba como un viejito ahí sentado en su trono y súper molesto, ¿no es cierto? Cuando no es así, ¿no? Y a veces cuando no entendemos bien cómo es el amor y la misericordia de Dios, nos llegan a decir también, inclusive, ¿no? Es que si te sales de los caminos de Dios, el Señor te va a castigar y te va a mandar todo tipo de pestes, ¿no? O sea, como que Él te castiga a propósito, te dice, ay, en otras palabras, como que Él está esperando a que caigas. Y dice, ojalá esta se vaya, ojalá peque para yo mandarle la lepra. No es así el corazón de papá. No sé si me hago entender, pero eso nos han hecho creer que Dios es así. Es como que Él más bien está esperando a que sus hijos caigan para Él divertirse y mandar. ¿Han visto en los sentidos esos sketches que saca Eugenio Derbez del Diablito? ¿Han visto? Que Él está ahí en la tierra moneando y que aplasta un botón y se cae y se ríe. No es así, ¿no es cierto? Como Dios está esperando a que sus hijos caigan para divertirse. Pero muchas veces nos hacen pensar eso, sino que lastimosamente es por nuestras propias decisiones es que vienen las consecuencias, ¿no? De nuestros actos. Y no te das cuenta, ¿no? No nos damos cuenta de que cada vez que nosotros fallamos y que viene tal vez algo, ¿no es cierto?, como consecuencia del pecado a nuestras vidas, más bien Dios llora de dolor también junto a nosotros. Y Él también se duele. Y lo que en tu corazón te ha dolido, Él también está dolido en su corazón. Y más bien Él como que hay como una especie como que, si me hubieras hecho caso, estoy contigo, yo no te voy a dejar nunca. Pero si tan solo me hubieras hecho caso, sería totalmente diferente. Entonces, qué importante, ¿no? Esto de que sepamos a quién seguimos. Y Dios siempre ha guardado, ha mantenido cubierto, protegido a un remanente que permanece fiel a sus enseñanzas. Aquellos que no doblan sus rodillas a ningún otro Dios. Y que estando dentro de un pueblo, de un mundo donde hay maldad, donde hay apostasía, ese pueblo se mantiene siempre limpio y pasa la prueba de poder recibir el juicio, ¿no es cierto? Porque luchan por sus creencias y por eso es que Dios los protege de una manera sobrenatural, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que luego del reinado de Sedequías, el rey Nabucodonosor destruye Jerusalén, dice la palabra de Dios. Irán a leer, por el tiempo no lo vamos a hacer aquí. Dice, y el primer templo que se levantó para el Señor el día de Tisha, así le llaman, ¿no? Tisha B'Av. Y Tisha B'Av, si ustedes van y investigan un poquito, representa o significa el 9º día del 11º mes judío. El 9º día del 11º mes. ¿Qué era el 11º mes? 11. Entonces es wow, ¿no? También eso. Así se escribe Tisha, ¿no es cierto? Con T-I-S-H-A, la B larga, la A y la B, la V. Tisha. Y dice que la palabra de Dios dice que lleva prisioneros a Babilonia a los principales y príncipes, pero deja en Jerusalén a los pobres para que cuiden de las viñas y de la tierra. Pero como los quiso poner bajo su dominio, estos fieles al Señor no lo consintieron, sino por el contrario se rebelaron y huyeron a Egipto. Eso narra las escrituras. Irán a leer Segunda de Reyes, el capítulo 25. Entonces, si nos centramos en el contexto de esta pequeña porción de la Biblia, vemos que el verdadero pueblo de Dios siempre va a tender como a
a tener las mismas características o cualidades. ¿Cuáles son estas cualidades y características del verdadero pueblo de Dios? Vamos a irlas enumerando un poquito. Número 1. ¿Sí? Para nada seguirán a líderes corruptos, porque serán guiados por el Espíritu Santo. ¿No es cierto? No serán idólatras. Y a veces cuando viene la palabra idolatría, ¿en qué piensan ustedes? En los muñequitos, ¿no? Eso es lo primero que se nos viene. Pero hay que entender, yo creo que todos estamos, toditos, sin excepción, todos los que estamos aquí presentes ya entendemos bien claro también el concepto de idolatría, que no solamente se refiere al concepto de estar adorando los muñequitos, ¿no? Sino idolatría puede ser algo más fuerte que hay en nuestro corazón, ¿no? Uno puede estar idolatrando a sus hijos, ¿sabían? Eso ya nos han explicado. Uno puede estar idolatrando a la pareja, a su papá, a su mamá, lo que sea. En otras palabras, todo aquello que nos separa realmente de tener un enfoque de lo que es Dios, y nos desviamos en centrarnos en eso, eso es idolatría. Alguien puede tener idolatría al trabajo, ¿no es cierto? En otras palabras, porque yo he escuchado, dice, este hombre, una vez, bueno, más o menos en este tiempo yo escuchaba a una compañera del trabajo que decía, en mi anterior trabajo, aunque no lo creas, me decía, mi jefe era tan adicto al trabajo, dice que se fue al hospital, ¿no? Por sobrecarga de estrés, y estando en el hospital hizo una reunión vía Zoom. Y que dice, lo veíamos que estaba en la cama y sentado ahí, que dice que había entrado el doctor y le había dicho, hey, aquí es prohibido, cierre, 10 minutos nomás de es que tengo que decir, o sea, imagínate, eso para mí es idolatría el trabajo. No estoy diciendo que trabajar sea malo, ¿no? O sea, el trabajo es una bendición de Dios, pero a veces como que nos centramos solo ahí, ¿no? Y no nos importa nada. Abandonamos hijos, cosas, nosotros mismos, ¿no? Nos abandonamos por cuestiones del trabajo. Entonces, no nos damos cuenta que el trabajo se puede convertir en un idolito, ¿verdad? Entonces, esa es una de las características del pueblo de Dios. O sea, no van a seguir a líderes corruptos, no son idólatras, no buscan vivir en los placeres carnales, porque a veces buscamos eso. No es que de repente por ahí, como saben decir, no es que está mal, ¿no? Salirse a dar una vuelta y de vacaciones, eso no está mal. Pero a veces uno busca el mal, en el buen sentido, ¿no es cierto? Lo que ha sucedido recién, lo que está sonando ahorita bastante fuerte en las noticias, ¿no? De la desaparición de la chica, ¿no? De la policía. O sea, según dicen, bueno, todavía eso yo no lo tengo corroborado, según dicen que ella iba como a una especie de fiesta, ¿no? Allá. Entonces, buscar eso para después terminar de miren en qué cosas, ¿no? Entonces, esas personas buscan eso antes que rendirse verdaderamente al Señor, ¿no? Otra cualidad, número 2. El pueblo de Dios siempre se mantendrá fiel a Él, cuidando de las viñas, dice, ¿no es cierto? El pueblo que está unido a Cristo. Y no reparará de dejar todas sus pertenencias y comodidades por Él, por conservar su pureza, respetar al Creador. Y pues por amor a Él es que muchas veces se detiene de hacer muchas cosas que lo podría hacer, ¿no es cierto? Pero por amor a Él no lo hace. En otras palabras, es un pueblo justo, bueno, noble, ¿no es cierto? Ahí podríamos incluir todos los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos unidos al Espíritu Santo, sabrán diferenciar la verdad del error. Poniendo sus ojos únicamente en aquel que es el más bello ejemplo por seguir. ¿Sí? Y como vemos aquí, estos textos se refieren a líderes, a reyes, a mandatarios. Por eso este numerito persigue, ¿no?, a este tipo de personas. Y se aplica a los que gobiernan y lideran pueblos. También es muy importante observar que cuando Dios juzga a un rey y a su pueblo, deja, como les dije, que otros pueblos, generalmente paganos, se apoderen y gobiernen sobre ellos. Eso es lo que vemos aquí. Esto pasó y pasará nuevamente con todos los reyes y pueblos que nieguen su fe delante del Señor. Ahora, ¿les parece familiar un poquito esto que estamos acabando de decir?
parece, familia? ¿Cuál crees que debería ser tu actitud respecto a este tipo de acontecimientos que estamos escuchando? Y yo te puedo decir que todos los que estamos aquí presentes tenemos la oportunidad de elegir o escoger, ¿no?, qué camino seguir, tal como lo hemos visto. Y el final de los que se oponen a la voluntad de Dios, ¿no es cierto?, siempre va a ser el mismo de aquellos que siguieron los pasos de Manasés, Joacim, Sedequías, o por ejemplo el faraón, ¿no es cierto?, de Egipto, que se creían invencibles, ¿no?, perfectos y superiores a los demás. Y vemos que finalmente, espiritualmente hablando, caen, son talados, ¿cierto?, y echados al fuego eterno. Y el Señor realmente desea que nosotros seamos parte de ese remanente que no dobla sus rodillas a ningún otro Dios. Que el único ídolo, por llamarlo así, sea Él mismo, ¿cierto? Y que por ningún motivo sigas a esos líderes falsos que solo enseñan errores, mentiras, ¿verdad? Y vamos a completar con un ejemplo bastante conocido también, ¿no? Si se acuerdan de Noé, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Quién sabe de qué pasa con él? Es el del arca, ¿no es cierto? Y tal como hemos visto, ¿no es cierto?, hemos estado viendo en esta enseñanza, en nuestro análisis, el 11 tiene que ver con juicio y misericordia. Y nuestro Señor Jesús nos dio también una profecía muy importante que tiene que ver, ¿no?, también con este numerito. Para eso les pido que vayamos a Mateo 24. Quiero que vean bien la fotico, ¿no?, antes de poner el texto. Si le ven, ahí están los ositos, los monitos, ¿no es cierto? Vemos también que es algo especial en parejita, ¿no es cierto? Acá hay personas, ¿no?, ¿qué están haciendo? Riéndose como una especie de burla y lo que sea, ¿no? Ya, tengan esa imagen ahí en su cabecita. Dice la palabra de Dios en Mateo 24, del versículo 37 al 39. Dice, más como en los días de Noé. Hemos escuchado bastante esto, ¿no? Dice, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cierto? En los días de Noé Dios juzga al mundo, ahí vemos, ¿no?, hubo un juicio por la maldad de los hombres y trae un diluvio, ¿no es cierto? Pero sin antes amonestarles, ¿verdad?, y advertirles y proveerles inclusive un medio de salvación, que en ese momento ¿quién fue el medio de salvación? El arca, ¿no es cierto? O sea, tenían que subirse al arca para estar salvos. Y si nos damos cuenta y si hemos investigado un poquito en la palabra de Dios, Él da la oportunidad de poderse subir a este único medio de salvación. Escuchará bien, único medio de salvación, no había otro tipo de salvación, solo el arca. Por un periodo de 120 años les estuvo advirtiendo. O sea, no es que también el Señor, ¿no?, es como les digo, nos coge en curva, ¿no? Él siempre está advirtiéndonos. Y desde que Jesús estuvo aquí en la tierra, caminando, hace 2022 años, ¿cierto? Ha venido justamente en este periodo diciéndonos, ¿no?, hey, o sea, vuélvanse de sus pecados, de sus errores. El tiempo se está agotando, ¿cierto? Entonces Él nos está advirtiendo en este momento, el Señor. Y tal como ocurrió en el tiempo de Noé, Él les estuvo advirtiendo por 120 años, a cabo de los cuales, ¿no es cierto?, Noé y su familia únicamente atendieron al llamado de Dios y subieron al arca. Luego la palabra de Dios dice que Dios cierra el arca dando por terminado el tiempo de gracia. Estamos viviendo en este momento, hasta este día, un tiempo de gracia.
y hasta que suene la trompeta final, donde todos seremos arrebatados, dice la palabra de Dios. Hasta ahí será el tiempo de gracia. Pero se está agotando, ¿no es cierto? Y veamos y analicemos, ¿no?, la forma en cómo Dios actuó con el hombre para, lógicamente, soltar su juicio. Primeramente le hace un llamado al arrepentimiento al hombre por medio de su mensajero. ¿Cuál era el mensajero? Noé. Era una especie de profeta, ¿no es cierto? Les hago una consulta el día de hoy. Los que estamos aquí presentes o los que están atrás de un dispositivo. ¿Ya no hemos recibido todos algún tipo de advertencia en nuestras vidas? O sea, ha venido hombres, tal vez hombres, mujeres de Dios a decirnos, hey, o sea, cambia un poco tu estilo de vida, empecemos a vivir correctamente. ¿Nos han dicho o no? Sí. Levantemos la mano. Sí nos han dicho, ¿verdad? Entonces, ya nos han dicho. Tal como ocurrió en los tiempos de Noé, él hizo un llamado al pueblo, por medio de Noé, a que se arrepienta. Punto número 2, o sea, les mando un mensajero. El día de hoy tenemos muchos mensajeros, creo yo. Punto número 2, les da señales al mundo para que se arrepientan. Consulta. Ya no ha mandado el Señor señales al mundo para decir, hey, o sea, ¿ustedes creen que el mundo va bien? O sea, si nos ponemos la mano en el corazón, el mundo no está como que chuta, súper bien, ¿no? ¿Nos ha mandado señales? Sí. ¿Cuáles son las señales, por ejemplo? ¿Ya? ¿Qué? La guerra, el COVID, los terremotos, ¿no es cierto? El enfriamiento del amor en las familias. En este caso mismo, ¿no? O sea, se entiende de que dicen que el principal implicado es el propio esposo. Como decía mi esposa, no sé si dicen que tiene un hijito, no sé si será de él, pero imagínate, ¿no? Saber que eso sucede. Yo les decía, ¿qué es lo que llevará a la gente a tal punto que supuestamente a la persona que amas llegar a matarlo? ¿Qué sucederá? No cacho. O sea, ¿qué hay en el corazón del hombre, en la mente del hombre, para que eso ocurra? Entonces el Señor, 2, ¿no?, le da señales, ¿no? 2. 3, le da un tiempo de gracia, en este caso fue 120 años, para que pueda enderezar sus pasos, ¿cierto? Entonces nosotros estamos viviendo también un tiempo de gracia, no se olviden, estamos todavía dentro del periodo de gracia. Por eso es que les decimos, arrepiéntete hoy, que mañana puede ser tarde. Muchos dicen, no, como saben decir, cuando ya me esté muriendo, ahí tal vez, como el Señor es bueno, me ha de perdonar. O lastimosamente, ¿no?, aunque suene duro, porque eso sí, para mí es durísimo, para mí, no sé para usted. Cuando ya la persona fallece, ahí recién queremos hacer algo, ¿no? Es como que solicitamos que oren por el alma, ¿no?, para que se salga. Cuando la salvación es personal. Y mientras haya vida, llévate algo y grábate esto. Mientras haya vida, hay esperanza. Una vez que se terminó la vida para ti, como te agarró. Y eso es duro, difícil, muchas veces para el corazón del ser humano. Porque ahí sí, ni por más que te pares, no lo digo yo, o sea, vayan a pelearse con Dios, ¿no? O sea, por más que nos paremos de cabeza, ya no va a haber oportunidad. Hoy, por eso dígale a la persona que está a su lado, hoy, no mañana, hoy, o sea, mientras estás con vida, arrepiéntete de tus malos caminos, que es donde podemos recibir gracia. Por eso les hago una consulta que voy a poner un paréntesis. No, ustedes no le agradecen a Dios, no le agradecemos al Señor que tenemos la oportunidad, más que sea, ¿no?, así puedo utilizar esa expresión, más que sea, de venir el domingo aquí a la casa del Señor y decirle, Señor, perdóname por lo mal que me comporté durante la semana anterior. Porque ¿cuántos no pecaron ni nada, ni siquiera en un mal pensamiento la semana anterior? A ver, levante su mano para que condecorar el día de hoy y pedirle al Vaticano que le beatifique. Todos pecamos, todos, sin excepción, hemos tenido, como le digo, aunque sea un mal pensamiento. Por ahí insultamos a alguien, tuvimos un mal pensamiento, no sé, ¿no es cierto? Entonces no te das cuenta, o sea,
¿qué gratitud deberías tú venir el día domingo? O decir, ¿a qué horas llega el domingo? Para, aunque sea en ese rato, arrepentirme ahorita que tengo vida. Y el Señor es tan bueno que nos perdona y nos va a seguir perdonando. Yo te lo aseguro. Porque Él nos ama. Nos ama. Y no importa lo que sigamos haciendo, Él nos va a seguir amando. ¿No es cierto? Por eso te digo, mientras tenga vida, dale gracias a Dios. Aunque sea que esa sea la única razón por la cual acudes al servicio los días domingos. Entonces te da un tiempo, ¿no? Estamos en el punto 3, ¿no? Primero hace un llamado, 2 da señales, 3 da tiempo. 4, provee un medio de salvación. Y no se dan cuenta cómo esto se va aplicando también a lo que el Señor quería hacer para salvar al mundo ya. ¿No es cierto? Provee un medio de salvación, en este caso fue el arca. ¿No es cierto? Hoy tenemos al Señor Jesucristo, es el medio de salvación. Y finalmente, escúcheme bien con el siguiente paso. Finalmente, el ser humano es quien elige si entra o no en el arca, no Dios. Y a Dios te pone todo en bandeja de plata y te dice, ve, subí. Yo te recomiendo, subite al arca. Pero el que quiere entrar, sube. El que no, se ahoga. ¿No es cierto? Y la palabra es tan clara que dice, yo te recomiendo. Ni siquiera Él te dice, yo te exijo. Él dice, yo te recomiendo que escojas el camino de la bendición. Y así es como actúa Dios, ¿no? Finalmente, el ser humano escoge si entra o no. Y el entrar o no se demuestra en una palabrita que es la que no nos gusta. En la obediencia. ¿Cierto? Y para ir terminando, ¿no es cierto? Es tan tenaz que inclusive el nacimiento de Noé vino a dar como una especie de advertencia para el mundo. ¿Por qué lo digo? ¿No? Y se relaciona con el número 11. Y para ello vamos a ver un poquito y analicemos detenidamente la genealogía de Noé. Y vamos a separar, por decirlo así, en 2 genealogías, para que me entiendan. ¿Por qué 2 genealogías? Una genealogía espiritual, desde Dios, lógicamente, y una genealogía humana, desde Adán, ¿sí o no? Porque ahí se separan, ¿no? Adán como ser humano, de ahí vienen los descendientes, pero el principal es Dios, ¿no es cierto? Entonces, quiero que pongan atención y me sigan. Dios viene a representar el uno, ¿no es cierto? Después de Dios vino Adán, el número 2. Después de Adán, dice la Biblia que fue Set, número 3. De Set, Enos, Cainán. De Cainán, Malahel, 6. Después de Malahel fue Yared, 7. Después de Yared, Enoc, 8. De Enoc vino Matusalén, 9. De Matusalén salió Lamec, 10. Y Noé fue el 11. ¿Sí? Entonces vino a ser como una especie de misericordia, advertencia, pero después de Noé vino él. Después del número 11 viene él. La anterior semana estábamos diciendo que estamos viviendo la hora. Después de la 11 viene él. ¿Qué juicio va a venir? Lo que Apocalipsis dice. ¿Verdad? Entonces podemos ver que Noé tiene 2 genealogías. La humana, si es humana sería 10, pero estamos hablando espiritualmente hablando. Entonces es el número 11. ¿Estamos? Y dice la Biblia que Noé fue un varón justo y perfecto entre los de su tiempo. Y también dice que Dios caminó con Noé. Dice en Génesis 6, 9. Entonces Noé vino a representar el número 11 espiritualmente hablando. Y así dijo Dios a Noé: decidí poner fin a todo ser viviente porque toda la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Por eso los destruiré con la tierra. Génesis 6, 3. Y Dios hizo juicio. O sea, después del 11 hizo juicio. Y todos los que no atendieron a su llamado y a su misericordia perdieron la oportunidad de subir al
arca. Todos nosotros tenemos la misma oportunidad el día de hoy. Ya nuestro Señor Jesús lo dijo. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora la pregunta, ya con eso terminamos. ¿Será que todas las señales que estamos viviendo, observando en estos momentos, no serán suficientes para que sepamos realmente que estamos en la hora 11? Nosotros, esta generación. ¿Será que podemos entender y acogernos a la misericordia de Dios? Y la Biblia dice que el diluvio llegó cuando el mundo estaba dedicado a sus placeres, alejado totalmente de Dios. Ahí en ese momento llegará Jesús. Y todos los que estén, ¿qué? Alejados, recibirán juicio de destrucción. Entonces yo les hago una consulta, así como pueblo de Dios. ¿Tú crees que nosotros vamos a recibir el juicio? ¿Sí o no? Nosotros, como pueblo de Dios, ¿vamos a recibir el juicio? ¿Sí o no? A ver, pongámonos en acuerdo, ¿verdad que estamos? Pueblo de Dios. ¿Quién dice? ¿Quién da más? El duro, tú. Por allá. Juicio o misericordia, dale. Misericordia. Ya, tú. Juicio. Ya, Misericordia. ya. Juicio y misericordia. O sea, todo, yo pienso que tal vez todos vamos a ser juzgados y de acuerdo a lo que Dios ve en nuestro corazón viene la misericordia o Ah, ya, listo. Entonces vamos un poquito, tal vez pero o sea, ¿vamos a recibir ese juicio como de destrucción o no? No. Como pueblos de Dios, Misericordia. no. Vamos a recibir misericordia, estamos recibiendo eso. Si nosotros en nuestro corazón está el rechazar a Dios, atente a las consecuencias. ¿No es cierto? Y ahí lo que dices tú es correcto, o sea, todos vamos a ser juzgados, pero ese juzgamiento puede ser para recibir las coronas o para irnos a la séptima paila a fuego lento con Satanás. Eso sí, no lo sabemos. Pero yo me estoy refiriendo al juicio que va a llegar, porque la palabra de Dios lo dice, ¿no? Una que hay canción, que dice a fuego lento. O sea, fuego lento. Entonces, así como en los días de Noé, Dios proveyó el arca a la hora 11. Escuche bien, ¿no? Dios proveyó el arca a la hora 11. A nosotros también el Señor está proveyendo un arca, ¿no es cierto? Y ese arca fue, lógicamente, a nuestro Señor Jesucristo. Y esta es nuestra hora 11. Lléveselo el día de hoy. Entonces, no se olvide, el día 11 significa juicio para los que se oponen a la voluntad de Dios. Escuche bien, 11 significa juicio para los que se oponen a la voluntad de Dios, los que no quieren entender, los que se burlan, ¿no es cierto?, de las cosas del Señor. Y misericordia para los que la obedecen. ¿Estamos? Así que nosotros como pueblo de Dios, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, sin excepción, y los que están tras del dispositivo, que tienen el corazón dispuesto, no vamos a recibir juicios de parte del Señor. Tenemos que levantar nuestras manos y decir amén. Yo no voy a recibir juicio, yo voy a recibir misericordia. Me va a juzgar el Señor, pero para misericordia, no para juicio. Pero debemos ¿qué? Decidir bien. Así que decidamos bien para recibir misericordia de Dios, más no su juicio. Porque ¿no es cierto? Hay de aquel que reciba juicio del Señor. Y el Apocalipsis, ahí, por eso digo, ahí es cuando vienen, ¿han visto esas películas que se han levantado en base a lo del juicio de Dios? Ahí la palabra de Dios dice que habrá un movimiento en la tierra como nunca antes visto en toda la historia de la tierra. Terremotos, de todo va a haber ahí. Entonces, yo no quisiera, al menos yo no quisiera pasar eso, yo. Entonces, porque yo no quiero recibir eso, yo estoy haciendo algo diferente, tratando de hacer algo distinto. No perfecto, ¿no es cierto? No perfecto. Pero sí tratando de hacer lo posible, lo que me conviene hacer para vivir bien. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie. Ahí donde estamos, vamos a orar, vamos a terminar.
Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por tu hermosa palabra soltada el día de hoy a cada uno de nosotros. Nos haces entender que tu amor y tu misericordia para todos aquellos que realmente estamos dispuestos a entregar nuestro corazón, nuestra vida a ti y a escuchar, Señor, tus advertencias por medio de tus profetas, de las personas que has puesto a nuestro alrededor, Señor. Nos hace saber de que si obedecemos tu palabra, y aun cuando nos resulte difícil entender qué es lo que tú vas a hacer, Señor, el día de hoy nos has dicho que si obedecemos tus preceptos, que si estamos en alineación con tu Santo Espíritu, Señor, tú nos vas a librar de tus juicios, Señor. Es más, nos has demostrado hasta este momento, Señor, que nos has librado de algunos juicios pequeños que por culpa y por decisión del mismo hombre, Señor, la humanidad ha tenido que soportar. Tú nos has librado, Señor, hasta este momento, Señor, de enfermedades, de catástrofes naturales, Señor, y nos tienes apartados para ti, Señor. ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no decirte, Señor, gracias por tus advertencias? Gracias porque al pueblo que tú amas, Señor, tú corriges, nos vas corrigiendo. Estamos una vez más aquí delante de ti, Señor, y te pedimos que si hemos fallado delante de tus ojos, el día de hoy es una nueva oportunidad. Borra y va de nuevo, Señor. Sabemos de que mientras tenemos vida, Señor, esa misericordia nos va a alcanzar, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a mantenernos fieles a ti, Señor. Queremos caminar, Señor, perfectos delante de tu voluntad, Señor. Sabemos de que como seres humanos tenemos nuestros errores, pero sabemos que si estamos contigo, Señor, nuestras debilidades se transformarán, Señor, en fortalezas. Y el día de hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que empieces a trabajar en nuestras debilidades, Señor. Convierte nuestras debilidades en fortalezas, Espíritu de Dios. Te pedimos que nos ayudes a formar parte de ese remanente, ese pueblo remanente que te obedece, que no se burla, Señor, de lo que sucede el día de hoy en el mundo, sino más bien escucha tu voz, se sube al arca, Señor, que es el Señor Jesucristo, y lo aceptamos una vez más en nuestro corazón. Yo te invito el día de hoy que hagamos una vez más, no importa si la hemos hecho ya la oración muchas veces, vamos a decir, Señor Jesús, ven a mi vida una vez más, entra en mi corazón. Te pedimos que nos perdones por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. Hoy reconocemos, Señor, que tú moriste en la cruz del Calvario para salvarnos del fuego y la condenación eterna. Sé nuestro Rey en nuestra vida, Señor. Y hoy creemos que tú te levantaste de entre los muertos, Señor, y estás reinando a la diestra de Dios el día de hoy, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia y porque pagaste el precio por nosotros, por nuestro pecado. Y no solamente para salvarnos, Señor, del infierno, sino para darnos todas las bendiciones que tú tienes preparadas para cada uno de nosotros. Te adoramos a ti y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de terminar, vamos a tener el tiempo de las ofrendas. No se olviden de seguirse conectando. Nos vemos el próximo domingo. ¿Sí? ¿Alguien quiere orar por él? Dice yo. No todos al mismo tiempo, porque amén. Justamente cuando estaba Pastor Ray hablando sobre el tema del juicio, me vino una palabra en Lucas 10:10 que dice: mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por sus calles, decid, en el versículo 11, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. En el 12 dice: yo os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Y en la 13 dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. En la 14, por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. En el 15 dice: y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El 16, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió.
Amén. Con esta palabra queremos decir que hay un llamado en la parte del tema del liderazgo a que estemos hablando del Señor y hablemos también de lo que está pasando y de lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Pero sabemos que en el mundo hay gente que nos va a rechazar y hay gente que va a aceptar las palabras. Y la gente que nos va a rechazar, que va a rechazar el llamado de Jesús a través de nuestras vidas, es como que tener misericordia de ellos, porque sabemos lo que puede pasar, el juicio que puede haber en este tiempo, ¿verdad? Y dice que es mucho peor que el de Sodoma y Gomorra, lo que va a pasar en este tiempo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, oremos por nuestras familias, oremos por la gente, por nuestra gente, por amigos, por la gente que se acerca a nosotros, para que nuestra palabra, por lo que nosotros vayamos a decir a alguien más, llegue al corazón y que realmente se arrepientan, que realmente tengan en su corazón ese deseo de cambiar y acercarse a Él. Porque imagínense lo que puede pasar si dicen que no. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Sacúdete. Sacúdete y sigue para adelante, que hay más gente que necesita de Él. Pero sin embargo hay que seguir batallando y seguir orando por eso, para que no ocurra lo que pasó en la segunda venida, que dice en los días de Noé. Y me impactaba mucho, porque en esta parte también nos está instando a nosotros de que como estamos en el día 11, también tenemos que movilizarnos. También tenemos que movilizarnos para que esto no ocurra con mucha gente, con la mayoría, sino que tenemos que arrebatar. Tenemos que tomar lo que es de Dios, y para eso somos llamados en este tiempo. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a coger nuestra semilla, como sabían decir, nuestra semilla, mano derecha, coja su semilla, créale al Señor, ¿sí? Yo le voy a guiar en lo que el Señor va a hacer en su vida. Créalo, crea lo que el Señor, lo que ustedes va a poner aquí en el alfolí se va a multiplicar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra en este día, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, es y será, Señor, para nosotros esa sabiduría que necesitamos para que podamos salir adelante, Señor. Padre, que esta palabra sea una semilla que llegue al corazón, Señor, y dé el fruto que tiene que dar. Padre, te pedimos, Señor, que esta semilla que nosotros vamos a dar, Señor, aquí en el alfolí, Padre, venga y crezca al 100%, Señor. Bendecimos esta semilla que lo damos con todo nuestro corazón, y como dice, como dadores alegres venimos, Señor, a este lugar a dar, Señor, lo que te pertenece, Señor. Te damos gracias, Señor, porque estos diezmos y estas ofrendas que salen de nuestro corazón van y crecen al 100%, y sobre todo, Señor, que esta semilla sea multiplicada, Señor, en cada uno de sus hogares, en cada una de sus familias, Señor. Padre, te pedimos que tú sobreabundes, no solamente en dinero, sino en alimento, Señor, en alimento que también sea de tu palabra, Señor, y el alimento que también sea de tu presencia, Padre. Y te damos gracias porque tú empiezas desde este tiempo, Señor, a revelar lo que significa, Señor, dar. Gracias, papá, porque en el momento de dar sabemos que vamos a recibir, pero el dar con regocijo es mucho más grande que el recibir. Gracias, papá. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y les esperamos la próxima semana.